Buenos días, ¿qué tal estamos? Bueno, hoy vamos a seguir con esta unidad 7 y vamos a seguir viendo los distintos tipos de canalizaciones que podemos utilizar a la hora de cablear las instalaciones. Bien, habíamos visto el cableado o la canalización aérea y vamos a continuar con la canalización bajo suelo, que veremos que hay dos tipos bastante diferenciados. Bueno, en principio, en el suelo podemos tener esta canalización que hablamos aquí bajo suelo, en el que tenemos un suelo físico, un suelo real, y luego veremos otra más adelante que es la canalización bajo suelo técnico o falso suelo. Bien, en la canalización bajo suelo, como veis ahí, aparecen dos o tres elementos que son típicos de toda canalización bajo suelo. Uno es las cajas de registro y derivación. ¿Vale? Que las tenemos aquí, cajas de registro y derivación, que son esos puntos que tenemos a lo largo de la red y que nos permiten de alguna forma el revisar, por ejemplo, para realizar el mantenimiento de una instalación, de un cableado, y poder abrir esa instalación pues para poder ver si hay un cable que no está bien conectado, poder sustituirlo, etcétera. Como dice ahí, se colocan en puntos intermedios del recorrido y nos permiten eso, hacer una revisión y mantenimiento del cableado que tenemos dentro de nuestra canalización. Otro elemento fundamental de la canalización bajo suelo es los conjuntos portamecanismos, que son esas bases, ¿no?, donde nosotros podemos conectar tanto la parte de red de datos como normalmente vienen también enchufes, ¿no? Vienen conectores eléctricos para conectar pues, ordenadores o cualquier aparato electrónico que tengamos en nuestro puesto de trabajo. Y el tercer elemento importante son los canales o las propias canalizaciones, ¿no?, que es pues, lo que veis aquí. Normalmente son canalizaciones rectas, pero puede haber también codos abiertos, codos cerrados, bueno, es decir, distintas formas para poder salvar también obstáculos que tengamos dentro de del recorrido de la canalización. Bien, normalmente ese canal o esa canalización que utilizamos por debajo del suelo, daros cuenta de que aquí estamos hablando de que esta canalización va como si dijéramos empotrada dentro del suelo, es decir, va como parte del suelo, con lo cual tiene que ser un material resistente, tiene que ser un material también aislante, para que pues, tanto la humedad como la propia, no sé, el paso del tiempo no afecten a esa canalización y por tanto a los cables que van dentro. Por eso los materiales que suelen utilizar, como pone por aquí, son o bien chapa de acero galvanizado, que suele ser lo más habitual, que es esta que habéis visto anteriormente, o también aislante, como puede ser algún tipo de plástico, ¿vale? Pero lo más habitual es que sea ese acero galvanizado, que para realizar el corte pues necesita herramientas apropiadas, ¿no? Es decir, eso no se corta con las manos ni nada por el estilo, sino que necesita herramientas como puede ser una moladora y también pues una serie de medidas de seguridad, unos EPIs, ¿no?, como puede ser por ejemplo una máscara, porque suelta vapores tóxicos a la hora de cortarlo. Entonces hay que tener cuidado a la hora de manejar este tipo de canales o canalizaciones, pues porque producen también materiales que son peligrosos para la salud. Bien, cuando queremos decidir cuál es el tipo de canalización que vamos a utilizar, vamos a tener en cuenta tres factores, que son los que veis aquí en colores. Por un lado, qué tipo de suelo es el que tengo yo, ¿vale? Si por ejemplo voy a utilizar un falso suelo, pues entonces tengo claro qué es lo que voy a utilizar. Pero también, por ejemplo, si es un suelo que siempre va a estar en seco o se va a mojar, es decir, si va a haber también tareas de limpieza o también qué tipo de factores van a intervenir dentro de ese suelo y que pueden condicionar también que elijamos uno u otro. Por otro lado, la flexibilidad del sistema, que quiere decir que si esperamos que en un futuro vaya a haber cambios a la hora de dónde tenemos los puestos de trabajo. Es decir, si prevemos que próximamente o que en un futuro no muy lejano pues puede haber modificaciones en dónde están los distintos puestos de trabajo, entonces conviene pues un tipo de suelo o de otro, ¿no? Ahora lo veremos. Y por último, la capacidad del canal. La capacidad del canal es pues, a cuántos cables o a cuántos puestos de trabajo vamos a dar servicio, ¿vale? Dependiendo de si queremos dar servicio a muchos puestos de trabajo, deberíamos meter muchos cables, entonces a lo mejor merece la pena un tipo de canalización u otro. Bien, pues de acuerdo a estos tres factores, ¿vale?, el tipo de suelo y mantenimiento, la flexibilidad y la capacidad del canal, vamos a hablar de dos modelos de canalización bajo suelo. Las dos, como podéis ver,
son canalización bajo suelo cubierto por solado, ¿vale? Tanto una como otra son exactamente, digamos que tienen la misma denominación, pero hay una diferencia y es cómo va la canalización por debajo del suelo. En este caso, por ejemplo, es alimentación mediante canales, que son los que hemos visto anteriormente, es decir, esos canales de acero galvanizado, por ejemplo. Mientras que el otro caso, lo que tenemos es que la canalización, en vez de hacerse por los canales que veíamos antes, ¿no? Por esos canales que veíamos por aquí, lo que se realiza es a través de tubos. Son como tuberías de plástico, como veis ahí, que nos permiten llevar los cables desde los puntos de acceso, ¿no? Las cajas de superficie que tengamos, y pues eso, por toda la superficie que queramos instalar la canalización. Vale, entonces tenemos dos tipos de canalizaciones: bajo suelo cubierto por solado, ¿vale? Las dos son bajo el suelo cubierto por solado. Una es mediante canales, la otra es mediante tubos y cajas de suelo, ¿vale? Los distinguimos. En el caso de esta, de la canalización bajo suelo cubierto por solado, pero alimentada en la que la alimentación, es decir, los cables van por canales, como pone aquí, la instalación se hace antes de que se suele el suelo, es decir, antes de poner el solado, lo que se hace es poner todo lo que es la canalización, todos los canales, y a continuación se pone todo el solado por encima. ¿Qué es lo que queda a la vista? Pues simplemente los conjuntos portamecanismos y las cajas de registro, ¿vale? Los puntos de registro es lo que dejamos a la vista. Lo bueno de este tipo de suelo o de canalización bajo suelo por solado es que, por ejemplo, es modular, ¿no? Como dice por aquí, es un sistema modular. Eso quiere decir que, por ejemplo, estas dos cosas son intercambiables, es decir, que donde tengo una caja de registro, mañana puedo tener un sistema portamecanismos y viceversa, con lo cual permite cierto movimiento, ¿no? De que haya cierta flexibilidad a la hora de mover los puestos de trabajo. Bien, dice, ¿dónde se utiliza este tipo de canalización? Pues dice, mira, se puede utilizar para cualquier tipo de suelo. Dice, sobre todo en sitios donde suponemos o prevemos que las áreas de trabajo puedan cambiar alrededor de esos puntos donde yo tengo o bien una caja de registro o bien donde tenga un conjunto portamecanismos, es decir, que pueda haber cierto movimiento de los puestos de trabajo. Inconveniente, sin embargo, pues si os dais cuenta, la altura que tienen estas canaletas, estos canales que vemos por aquí, es muy pequeñita. Estamos hablando de que con mucho suelen ser unos 5 centímetros. Eso quiere decir que la cantidad de cables que podemos meter en esta canalización es escaso, ¿vale? Si queremos meter pues más de 75 cables, dicen mejor vete a otro tipo de canalización, ¿vale? Es decir, con 5 centímetros que tenemos de altura, dice no se pueden meter más de 75 cables, eso no es recomendable, porque los cables tienen que tener también cierta holgura, es decir, no podemos meterlos a presión. ¿Vale? Entonces, inconveniente el que no podemos meter demasiados cables en este tipo de canalización. Bien, pues esto es cuando tenemos la alimentación mediante canales o canalizaciones o canaletas que van por el suelo. El otro tipo decíamos que era el que realiza la alimentación, ¿no? Es decir, los cables van a través de tubos por el suelo. Igual que antes, todo esto se hace antes de proceder al solado, es decir, antes de poner el propio suelo. Ahora lo veremos en un vídeo. Y se van metiendo los cables a través de tubos o de tuberías de plástico, que son las que veíamos aquí en la foto. ¿Qué es lo que queda a la vista? Pues simplemente lo único que queda a la vista son puntos de trabajo, ¿no? Es decir, los puntos donde van a salir los cables, que son estos de aquí, y que van a ir, por ejemplo, pues a una mesa donde esté el puesto de trabajo. Bien, también nos dice que es un sistema modular, es decir, que también ahí hay cierta flexibilidad a la hora de mover los puntos de registro, pero que en este caso las cajas solo sirven de registro, ¿vale? Es decir, este tipo de cajas que tenemos aquí solo sirven para manipulación y lo que es sacar cables que vayan ya, pues por ejemplo, a torres como en este caso, donde yo tengo las entradas, ¿no? Para los RJ45, ¿no? Las entradas de red o las entradas de red eléctrica. Bien, pues esto es lo que os quería contar hoy. Vamos a ver un pequeño vídeo en el que vemos descrito este tipo de canalización y así terminamos por hoy.
Bien, pues este vídeo, que es de uno de los principales fabricantes, que se llama Ovo Betterman, pues tenéis varios vídeos suyos en internet que os pueden ayudar a ver un poquito pues cómo funciona o cómo se montan todo este tipo de instalaciones bajo suelo. Bueno, tienen también de todo tipo de canalizaciones y son vídeos bastante didácticos. Bien, pues aquí lo dejamos por hoy, espero que os haya servido.